La culpa. Según la definición que le da muy específicamente en términos psicológicos la Real Academia Española, la culpa es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Ahora, a pesar de que le pone como sinónimo la palabra responsabilidad, si nos vamos a la definición de responsabilidad, la Real Academia Española la define como la capacidad existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Creo que en el énfasis de mi voz ya pueden reconocer para que me llama mucho la atención que en la parte de la culpa habla de cómo se genera un sentimiento, pero fíjense que no hay una especificación de ese sentimiento, ni tampoco se especifica si es un sentimiento positivo o negativo. El sentimiento se produce por el causar un daño. Y, por otra parte, en la definición de responsabilidad habla más bien de reconocer, de reflexionar, de aceptar las consecuencias de un hecho. Es decir, si lo vemos de esta manera, es como si incluso las definiciones de la Real Academia Española hablaran de cómo el hablar de culpas o el referirnos a la culpa nos genera un sentimiento que, por lo general, creo que todos coincidirán conmigo, es un sentimiento negativo, mientras que la responsabilidad se enfoca más en el lado de esa aceptación que nos lleva a precisamente aprender, tomar acciones para evitar que ese daño o esa decisión se vuelvan a repetir. Es decir, de alguna manera, estas definiciones me llevan a concluir que la culpa es algo que nos encasilla y nos bloquea y por ende no hay una posibilidad de cambiar, mientras que la responsabilidad precisamente nos genera esa oportunidad de cambio. Está claro que la culpa también puede tener una parte positiva, una connotación positiva. Por ejemplo, cuando hablamos de evitar, no sé, infracciones de tránsito, por ejemplo, para precisamente no tener ningún sentido de culpa y pues que eso no nos lleve a cosas mayores, ¿no? A delitos mayores. Pero en este podcast, en este episodio, nos vamos a enfocar en ese lado, vamos a llamarlo un poco más negativo de la culpa. Y les pregunto, ¿qué cosas te hacen o te han hecho sentir culpable? Incluso les pregunto, ¿a quiénes con frecuencia ustedes buscan hacer sentir culpables? Bienvenidos a Década. Este podcast sigue siendo tu espacio de reflexión en el que compartimos aprendizajes y experiencias sobre aquellos temas de los que normalmente nadie nos habla. Eso con la intención de apoyarte e inspirarte en este camino de evolución llamado vida. Si hablamos de los orígenes de la culpa, los psicólogos hablan primero que todo sobre una necesidad innata que tenemos los seres humanos de emitir juicios, de juzgar acciones, comportamientos, pensamientos, hechos propios y de otras personas. También se suele hablar, sobre todo en espacios psicológicos, terapéuticos, de que la culpa viene normalmente de causas como por ejemplo nuestras propias expectativas. Si no han escuchado el episodio de las expectativas, les invito a que lo escuchen y podrán hacer la conexión con lo que estamos hablando en este episodio. También las autoexigencias, es decir, esas expectativas que nosotros ponemos para nosotros mismos y que a veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos la vara muy alta, ¿no? Y también hay una relación entre la culpa y experiencias verdaderamente traumáticas. En ese sentido, por ejemplo, se me ocurre que justamente la manera en que somos criados, la manera en que somos educados, tiene muchísima influencia en este sentirse o en esta sensación de generar culpa. Sobre todo, entiendo que, por lo que he leído, cuando estamos criados en un ambiente donde hay muchos reproches. También lo puedo trasladar de alguna manera a aquellas culturas organizacionales que he vivido también, en donde se valora o se resalta sobre todo aquello que haces mal. Es decir, no hay nunca una conversación, incluso de desempeño profesional, en la cual se resalten ambas cosas, las cosas que se han hecho bien y las cosas que hay que seguir trabajando, sino que se resalta solamente lo que se está haciendo mal o lo que hay que mejorar. También hay, pienso o sea, mi mente se va a otras instancias como por ejemplo aquellas culturas ya más sociales, religiosas, en las que normalmente esa idea del castigo tiene una mayor valoración. Religiosamente podemos imaginarnos aquellas culturas en donde, o comunidades en las que precisamente para tú poder ser parte, comienzas desde
el pecado, ¿no? Es decir, no puedes ser redimido y no puedes ser salvado si antes no has pecado. Y como el objetivo es ser salvado, ser redimido, pues entonces desde el momento cero comienzas como pecador. Así que todas estas cosas son las que se conocen como los orígenes más fuertes, ¿no? Que permiten que nosotros desarrollemos la culpa. Y fíjense, hay muchas formas de culpa. Si buscan información al respecto, lo van a encontrar en muchos tipos, pero más allá de sentarme a comentarles sobre los tipos de culpa que pueden existir, me llama la atención y quiero compartir algo que encontré en una página llamada Therapy Side, que hace una distinción muy específica entre ser culpable y sentirse culpable. Entonces, fíjense, habla esta página de cómo el ser culpable tiene que ver precisamente, quizás con esa definición que hablamos de la Real Academia Española, en donde se comete un error tangible, ¿ok? Y allí, desde esa perspectiva, incluso todavía se percibe o existe esa posibilidad de generar un cambio, de cambiar, de mejorar. O sea, todavía bajo esa percepción de ser culpable, hay una posibilidad de cambio, hay una posibilidad de solucionar. Quizás incluso esto lo podemos trasladar a casos legales en donde, evidentemente, si alguien es identificado como culpable, pues tiene vamos a llamarlo así, una condena, pero esa condena de alguna manera es esa redención, ¿no? Si es un caso civil, se puede pagar un dinero para precisamente remendar el daño causado, etcétera, ¿no? Mientras que habla Therapy Side de cómo el sentirse culpable realmente tiene que ver con el creer que hicimos algo mal, aunque esto no sea así. Y allí entonces entra todo el tema que acabamos de mencionar de las expectativas, de nuestras propias exigencias, de las exigencias y expectativas que tengan los demás, de lo que cultural, social, religiosamente sea esperado de nosotros, cosas, de nuevo, exigencias o expectativas que tengan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras parejas, etcétera. Entonces, fíjense lo interesante de la diferencia y de cómo podemos empezar a entender por qué hay esa relación entre la culpa y la responsabilidad, pero cómo ambas pueden ser muy diferentes. Ahora, ¿cómo se siente la culpa? Entonces, algunas de las cosas que he leído y también por experiencias propias que he vivido, podríamos hablar que ese sentirse culpable nos lleva a sentimientos o sensaciones de preocupación, de frustración, de autocrítica, de tristeza, de ansiedad, de estrés. Incluso nos puede dar insomnio o podemos desarrollar dificultad para dormir. Estamos constantemente recriminándonos, empezamos a desvalorizarnos a nosotros mismos, nos ponemos irritables, nos ponemos de mal humor, quizás incluso empezamos a aislarnos, nos falta la concentración y de alguna manera incluso empezamos a pensar en cosas que debemos hacer o sacrificar para poder compensar aquel error que, de nuevo, quizás pensamos que hicimos, aquel daño que pensamos que cometimos, pero que muy probablemente no sea así. Julio Bebione, que es este conferencista, motivador, escritor, del cual les he hablado en otros episodios, habla también de la culpa y dice lo siguiente: la culpa está basada en la creencia de que alguien, seamos nosotros u otras personas, debería haber hecho algo diferente a lo que hizo. La culpa no hace más que afirmar no solamente que tenemos razonamiento, él lo menciona como razón, pero habla de ese sentido, de ese raciocinio que tenemos, sino que el hecho de no seguir ese razonamiento merece un castigo. Y aquí la conexión con lo que hemos venido hablando. ¿Qué tan dispuesto estás a soltar la culpa? La culpa barniza negativamente las historias que hemos vivido. Podemos tomar lo opuesto a la culpa, que es la responsabilidad, y asumir así que podemos elegir hacer las cosas de otra manera. Al hacernos responsables, eliminamos aquello que la culpa sostiene a través de la condena. Si yo me remonto a algunas experiencias personales, incluso en el episodio anterior, el primer episodio de esta quinta temporada, les hablé de la comparación y les contaba un poco más a detalle alguna experiencia crisis, quizás el momento más crítico de mi vida, en el que también he mencionado en otros episodios, en el que esa situación en la que yo me vi envuelta me llevó a desarrollar un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa tenía que ver con el no poder ayudar a mi familia, ese sentimiento de culpa tenía que ver con el
el liderazgo que me rodeaba y cómo en mi manera de pensar en ese momento me hacía sentir miserable, liderazgo en el sentido del contexto profesional, y también de cómo ese sentimiento de culpa me hacía sentir incapaz de generar ese cambio de empleo y por ende cambio de cultura organizacional que yo estaba buscando. Y fíjense de nuevo cómo ese sentirse culpable versus el tomar la responsabilidad nos puede jugar en contra, ¿no? Una vez que pues yo gestioné mis emociones y esos pensamientos de la manera correcta, en mi caso, con ayuda profesional, pude darme cuenta que, por ejemplo, ese sentimiento que tenía con relación al ayudar a mi familia, en realidad, al responsabilizarme de mis acciones y de mi propia vida, no había, esa era la mejor forma en la que yo podía estar realmente ayudando a mi familia, porque de esa manera entonces yo no me convertía, vamos a decirlo así, en una carga para ellos. De la misma forma que al responsabilizarme, me di cuenta que no era realmente culpa del equipo de liderazgo de la empresa en la que yo trabajaba, que yo me sintiera como me sentía. Porque, y esto es importante que todos lo concienticemos, la única persona que puede realmente impactar la manera en que nos sentimos somos nosotros mismos. O sea, en el momento en que yo me di cuenta de que no importa si yo no encajo en la cultura que este liderazgo está planteando, yo puedo decidir no sentirme miserable a raíz de las experiencias que estoy viviendo en este momento. Y más allá de eso, también darme cuenta y responsabilizarme de mis acciones me llevó a pensar y a entender que qué cosas podía hacer adicionalmente para precisamente buscar esas nuevas oportunidades. Ejemplo, y esto es algo que luego vi en otros procesos de circunstancias similares, pero de otras personas, donde ya esta vez no era yo la impactada. Seguramente la energía que yo transmitía en esas muchas entrevistas de trabajo que estaba haciendo no era la energía de alguien que está dispuesto a dar todo de sí, todo su conocimiento y toda su experiencia, y además toda la, digamos así, la disposición y la alegría, el entusiasmo de entrar a una nueva empresa, que la persona que estaba del otro lado de la pantalla o del otro lado del teléfono estaría buscando para esa contratación. Entonces, evidentemente, todo mi nivel energético, la manera en que yo me presentaba, etcétera, tenía una influencia en las cosas que estaban sucediendo. Al igual que entender que era mi proceso y que mi proceso tenía sus propios tiempos y que simplemente yo tenía que seguir responsabilizándome por mi proceso, me ayudó a entender que no era que yo era incapaz de lograr ese cambio, sino que simplemente mi cambio tomaba su propia forma y sus propios tiempos. Así que si pensamos en toda esta experiencia personal que les acabo de compartir, pues vemos que realmente las consecuencias de ese sentimiento de culpa pueden ser altamente negativas para nosotros. Pero no lo tomen por mi palabra, sino que aprovecho este artículo que leí en una página de psicología en línea que se llama Mentes Abiertas, que habla de cómo de algunas consecuencias de la culpa, entre ellas por ejemplo, puede poner en riesgo o perjudicar nuestras relaciones interpersonales, bien sea con la familia, con los amigos, etc. Además, acentúa nuestros niveles de estrés. Incluso puede llegar a desencadenar problemas de salud y problemas emocionales o de salud mental, entiéndase depresión, ansiedad, baja autoestima, problemas de tensión. Hemos visto en otros episodios cómo todas estas sensaciones realmente y emociones que le damos una connotación negativa, realmente pueden tener un impacto negativo en nuestra salud física. Y también habla de cómo podemos incluso llegar a ponernos en riesgo de ser manipulados. Ahora, ¿cómo podemos librarnos de la culpa? Ya yo les expliqué en esta experiencia personal de pues, el momento más crítico de mi vida, que realmente en mi caso necesité de ayuda profesional para poder salir de ese sentimiento. Hay otras maneras y entre las muchas cosas que he leído y que he vivido en momentos quizás menos críticos de mi vida, les puedo decir que como todo y en muchos episodios de los que hemos hablado de cosas difíciles de gestionar, tenemos que empezar por lograr identificar esa conducta que nos lleva a desarrollar ese sentimiento de culpa. Eso es lo primero. Y con eso, entonces, viene o podemos comenzar el proceso de aceptación. Y en ese proceso de aceptación, quiero hacer hincapié, entendamos el proceso de aceptación como esa diferenciación que empezamos a hacer, ¿no? Esa reflexión, donde empezamos a ver realmente cuáles son los hechos como tal, es decir, cuál fue el error cometido o cuál fue la decisión tomada, cuáles fueron los actos, las acciones realizadas y de allí poder partir
de, ok, ¿cuál es el daño que creemos que hicimos y es real o no que hicimos ese daño y al nivel que nos lo estamos imaginando? Y luego a partir de ahí, entonces poder entender cuál fue nuestra responsabilidad, porque es posible que hayamos, por ejemplo, dicho algo y que la otra persona lo haya tomado a mal y que a partir de allí entonces se produzca ese daño, ¿no? Digamos, en una relación social, familiar, etcétera. Pero ahí hay que entender que nosotros somos responsables por lo que dijimos, pero la otra persona es responsable por la percepción y digamos, la manera en que digiere eso que nosotros dijimos, ¿no? Es como cuando te mandan un mensaje de texto y tú le das una entonación en tu cabeza, pero la persona en realidad tenía otra entonación completamente diferente cuando lo escribió. Entonces, allí eso también forma parte de ese proceso de aceptación, porque a partir del momento en que entendemos realmente qué sucedió y qué de eso que sucedió es nuestra responsabilidad, podemos entonces decidir o pensar en qué soluciones o en qué acciones tomar para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Reflexionemos también, hablamos de las autoexigencias y de las expectativas, entonces reflexionemos también qué papel están jugando esas exigencias, esas expectativas en ese desarrollo de ese sentimiento de culpabilidad. Y yo creo que aquí quiero hacer un comentario importante que es, y lo hice en el episodio anterior también, a veces nos cuesta mucho ser compasivos con nosotros mismos. Y es importante que practiquemos la autocompasión, la amabilidad, la generosidad con nosotros mismos. Somos seres humanos, somos capaces y tenemos que tener y darnos el permiso de cometer errores. Entonces, una vez reflexionadas y entendidas las expectativas, los errores, etcétera, seamos compasivos con nosotros mismos también. Otra cosa también importante es el lograr cambiar la perspectiva, ¿no? Como estábamos diciendo ahora mismo, porque una cosa es el entender, ok, de todo esto que sucedió, ¿qué es exactamente lo que yo hice con hechos objetivos, sin emociones, y por ende, cuál es mi responsabilidad en ese daño causado? Y otra cosa es estarnos dando, digamos así, golpes de pecho, ¿no? Entonces, es importante sí mostrar el arrepentimiento, incluso decir lo siento, hay una diferencia importante entre decir lo siento y decir perdón, y eso es algo que vamos a tocar en otro episodio próximamente en este podcast. Pero sí, también tenemos que buscar una solución y buscar la manera de reparar el daño causado. Y por último, siempre lo digo y siempre lo diré, lo acabo de decir al principio de cómo poder liberarnos de la culpa o gestionar mejor la culpa, busquemos ayuda profesional. A veces pensamos que por nosotros mismos podemos gestionar este tipo de cosas correctamente. No siempre es así. No temamos buscar ayuda profesional para salir de esta situación y poder manejar la emoción, la culpabilidad y la responsabilidad de la mejor manera posible. Entonces, definamos y entendamos que la culpa es general, mientras que la responsabilidad es completa y absolutamente particular, personal e individual. La culpa nos inmoviliza, nos hace sentir que eso que sucedió ya no tiene vuelta atrás y que, por ende, ya nosotros no tenemos remedio, por así decirlo, porque nos hemos convertido en una mala persona. Mientras que la responsabilidad nos empodera, podríamos incluso decir, nos empodera porque nos ayuda a reflexionar y a pensar en esas opciones que podemos tomar para, bien sea, superar esa situación, cambiar, reparar el daño o simplemente no repetir esa acción, esa decisión, ese error que cometimos. Fíjense que incluso siempre hace quizás unos 5 años que escuché a alguien decir esto, creo que era en un programa de televisión y se me ha quedado grabado. ¿Qué es lo que generalmente pasa con la culpa? Cuando apuntamos a alguien, hay un dedo que apunta a esa persona y hay 3 que nos apuntan a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pensemos en eso, reflexionemos en eso. La culpa la identificamos, resumiendo ya para cerrar, la culpa la identificamos por este sentimiento negativo que nos produce, ¿ok? Y entonces lo importante será pensar, primero que todo, qué fue lo que hicimos, lo que dijimos, lo que pensamos, que nos detonó ese sentimiento. Y a partir de ahí, entonces, buscar esa manera de gestionarlo a través del cambio de perspectiva, a partir de tomar la responsabilidad de lo que realmente nos corresponde y aquello que podemos hacer para movernos hacia una solución. Hoy quiero cerrar este episodio con 2 frases, digamos así. Una es de una actriz estadounidense de raíces nacida en Brasil, que se llama Jennifer O'Neill, y ella dice: culpar
es mucho más sencillo que tomar la responsabilidad. Porque al tomar la responsabilidad, es posible que te tengas que culpar a ti mismo. Y la frase final que les voy a dejar es un mantra que dice: cuando culpamos a los otros, les das tu poder. Mientras que cuando tú tomas la responsabilidad, tú tomas también el control y tu poder para poder hacer que las cosas sucedan. Recuerden darle like a este podcast en cualquiera de las plataformas en las que me están viendo o escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube, a Spotify, en Apple Podcast, para que denle la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo episodio ustedes sean los primeros en escucharlo. Por favor, compartan este conocimiento y esta zona de reflexión con otras personas para que también se puedan beneficiar. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como @coachwendyoliver. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias por haberme escuchado.